¿Cómo le va, estimado? Buen día. Ahí estamos. ¿Me escuchas ahí, Pablo? Sí, lo escucho claro. Perfecto. Hola, estimado. Mire, no voy a demorar mucho tiempo. Justamente es una breve entrevista, como le comentaba. Realmente, bueno, para presentarme, mi nombre es Pablo Caicedo, soy estudiante de la UTPL de Comunicación y en la actualidad estoy haciendo un reportaje hablando sobre los peligros que uno se encuentra cuando es periodista. Y bueno, en general, o sea, no solo el tema de la pandemia hoy en día, que en sí están arriesgando la vida, por lo cual estoy realmente, créanme, agradecido ante usted y ante todos los colegas, justamente periodistas que prácticamente arriesgan la vida con tal de brindarnos la información. Y adicional a eso, en general, o sea, tantas cosas que han pasado desde desastres naturales, temas de cambios políticos, bueno, en fin, hay una variedad de, de inconvenientes que ponen en riesgo justamente no solo la profesión, sino también su integridad física de cada uno. Entonces, para empezar, quería escuchar algún testimonio suyo dentro de su carrera, de su profesión, donde usted ha sentido justamente este riesgo. A ver, bueno, antes que nada, gracias, Pablo. Bueno, yo creo que hay muchas instancias en las que se siente eso, porque depende muchas veces del tipo de tema que estés haciendo, depende muchas veces del tipo de cobertura que estés haciendo, del tipo de investigación también que estés haciendo. Así como sentir un poco de ese riesgo, quizá en las situaciones de mayor hay dos situaciones en las que yo te diría que se siente un poco más de riesgo. La una, cuando hay este tipo de manifestaciones como la que ocurrió en octubre, a veces la gente se enardece un poco más de la cuenta, a veces la gente no entiende tu trabajo y tiene además todo el derecho de cuestionarlo, tiene todo el derecho de expresarse, pero las adecuadas, ese es un momento en los que del riesgo de hacer esto, ¿no? Eh, Ese es básicamente un riesgo físico, pero cuando tú haces un trabajo, por ejemplo, de investigación, en general, cuando te enfrentas a ciertos grupos de poder, o político, o poder económico, eh, ahí el riesgo es muchas veces otro y es cuando normalmente te amenazan con iniciarte procesos legales o te amenazan que van a ver con los abogados o que voy a poner una demanda o alguna situación de esas. Eh, Ese es uno de los riesgos mayores, más cuando hemos pasado durante los últimos 13 años momentos en los que esa amenaza está latente todo el tiempo. Basta una carta de un abogado que te mande, te amenace con juicio y tú no saber cómo vas a responder ese momento a pesar de tener todos los elementos de lo que tú has dicho. Pero creo que esa es otra de las instancias de riesgo quizá más frecuentes y donde se siente no te diría miedo, pero sí se siente un poco de preocupación porque tampoco sabes cómo opera la justicia. En algún momento, cuando estaba vigente la famosa superintendencia de comunicación, nos pusieron un proceso, eso acarrea una posible sanción, eso acarrea pago de abogados, sobre algunas cosas que te piden. En ese momento era, lo que recuerdo, era una autoridad local de Santo Domingo y y pues bueno, o sea, tienes que tener todos los argumentos, no deja de darte un poco de preocupación, no dejas de sentir ese riesgo que hay de que puedas decir ciertas cosas y afectes algún poder, pero creo que son las dos instancias en las que yo te diría que se siente un riesgo mayor. Ya, ¿y usted cree que hay en la actualidad algún ente que los ayude, digamos, los proteja a ustedes?
Digo porque, por ejemplo, hablando justamente en las dos situaciones, o sea, no solo en la parte de riesgo físico, sino también en la parte de riesgo esto de lo que es demandas o prácticamente desde mi punto de vista, incluso yo lo veo como que los están amedrentando. Entonces, quería saber si usted eh, siente que ahí existe en la actualidad No algún... se te escuchó la última parte. Ah, perdón. No sé. No te escuché la pregunta, se cortó bastante la última parte. Ah, perdón. Sí, no hay problema, disculpe. No, la pregunta era más que todo si usted puede percibir que existe algún ente que los está ayudando, los está protegiendo, o por otra parte, usted cree que de alguna manera se podría mejorar esto, que alguien los ayude justamente, por lo menos en estos temas. Hay temas que no se pueden proteger, temas físicos, por ejemplo, de desastre natural, cosas así porque como dicen, tienen que estar en la noticia, pero por ejemplo por estos temas donde los amedrentan, porque para mí esas denuncias que hacen ciertos grupos para ustedes es una especie de, no sé cuál sería la palabra, pero es como que estuvieran amenazándolos o estuvieran tratando de causar ese miedo. Entonces, ¿existe algún ente o alguna organización que los proteja en ese sentido o un gremio, no sé si como para que los cuide? No, yo creo que así algo que sea efectivo, lamentablemente, hoy por hoy, no. Yo te puedo decir eh, casi categóricamente que no, porque los entes normalmente llamados a hacer este tipo de intervención, defensa o respaldo a los periodistas eh, se han transformado eh, yo he visto que haya hecho absolutamente nada más de dejar por ahí unos escuetos publicados eventualmente de respaldo y a gente que seguramente es parte de un círculo muy base, comunicado, no, o sea, no, no hacen un respaldo, creo yo, efectivo. Me refiero efectivo a que te puedan eventualmente a un periodista respaldarle con un grupo de abogados o con una intervención ya legal en una situación de estas o en algún soporte público de respaldo eventualmente si es que no montan periodista con respaldo del medio. Básicamente, hoy por los periodistas con respaldo de tu medio de comunicación, ganarte, buscarte ese respaldo, lograr que lo tengas efectivo. Demás organizaciones, básicamente, y me pueden decir lo que sea en esto, pero son básicamente clubs sociales que se ven una vez al año para entregas de canastas y cosas así, pero no hacen absolutamente que sea un respaldo puntual, fuerte, sólido a los periodistas. Hoy por hoy no hay una organización así, ni la Federación de Periodistas, ni la Unión Nacional de Periodistas, ni organizaciones no gubernamentales que seguramente si tú vas a ver las desde mi círculo, desde 10, 15, sino 20 años, defendiendo los precios, respaldando los empleos. Yo he visto respaldo a periodistas que realmente se han puesto en riesgo en provincia, lo he visto, lo he visto, y creo que eso creo que eso es un... Sí, disculpe que se desconectó justamente. No te preocupes, tranquila. A ver, sí, sí puedo escuchar gran parte de la respuesta del más que todo el rol de los gremios, que incluso en parte me indignó, no le voy a mentir. Como usted lo mencionó, en la actualidad son como clubes sociales, se ha visto en los últimos años justamente un respaldo. Tuve la oportunidad de conversar incluso con otros colegas suyos del tema y tengo una opinión muy similar en cuanto a los gremios. Más allá de una carta a veces donde te dicen te respaldamos, muchas gracias, y más allá de eso no llega. Así es. Y Es así. ¿mande? Y no solo eso, sino que también en parte en la actualidad los medios bueno, no en la actualidad, pero sí en tiempos atrás, los entes que en teoría deberían regular más allá de reguladores se convertían
en atacantes, digámoslo así. Y tenían un sesgo que realmente causaba que ciertos, que tenga uno cierta actitud hacia unos y no hacia otros. Interesante ese tema. El otro punto que le quería comentar es, si bien como usted dice, o sea, en la actualidad no existe, ¿usted cree que se podría mejorar eso? O sea, ¿qué solución le podríamos dar para poder, por ejemplo, actualmente Ecuador está en el ranking, está prácticamente 98, me parece que fue la última vez que vi, en cuanto a la seguridad, según justamente los que son estos grupos que hacen observación internacional, estamos 98 en cuanto a seguridad, periodistas en cuanto a seguridad, poniendo en ranking más o menos, Siria está entre los últimos lugares, en los primeros lugares están los países nórdicos como Finlandia, y vamos hacia abajo, o sea, el tema de esto que sucedió justamente de los 3 periodistas que fallecieron, justamente esta noticia, donde fallecieron en el 2018, eso causó que tuviéramos un bajón terrible. Entonces, yo diría, más allá de evitar estos hechos, ¿cómo podríamos mejorar para poder decir que Ecuador es un país seguro para trabajar como periodista? A ver, mejorar yo creo que siempre, aunque sea lugar común, pero es verdad, o sea, siempre la unión hace la fuerza. Y creo que es importante que es un parte de lo que yo te planteaba en la pregunta al final de la respuesta anterior, que es que las nuevas generaciones, y no solo las nuevas generaciones, sino gente que esté realmente comprometida con el periodismo, se junten de alguna forma, creando nuevas organizaciones, nuevas agrupaciones de defensa del ejercicio periodístico y de los periodistas, porque creo que las organizaciones ya caducas que han estado dirigidas por la misma gente durante décadas, no creo que tengan ya un nivel primero de confiabilidad y no creo que tengan nunca les surgió esa necesidad de hacer algo más por el periodismo como tal. La creación de nuevas organizaciones, de nuevos, si quieres, el término a veces, mucha gente no le gusta el término de colectivos, pero creo que es válido, y de gente que esté realmente comprometida en buscar respaldo, comprometida en tener el respaldo ahí al frente. Cuando a ti haces una denuncia, te enfrentas a algún tipo de problema propio del ejercicio periodístico, que sepas que hay una organización de periodistas que está lista para respaldarte con un abogado, con una defensa gratuita, porque este tema es complicado. O sea, ¿cómo te enfrentas, cómo se enfrenta un periodista que tú sabes perfectamente que el nivel salarial, no aquí, en el mundo, no es precisamente de los mejores? ¿Cómo se enfrenta un periodista a una demanda por parte de uno de los denunciados? Por ejemplo, yo pongo el ejemplo de cosas que ocurrieron durante estos últimos 13 años, por ejemplo, en Macas, cerraron una radio, se le llevaron los equipos a un colega periodista y todo eso. Que yo recuerde, más allá de unos escuetos comunicados de respaldo de las organizaciones existentes, no ha habido más. Que yo sepa, no ha habido así un gran respaldo. Sí creo que tuvo respaldo, me refiero a Wilson Cabrera, de una ONG, de Fundamedios en su momento, creo que sí, pero no creo que sea una constante. Eso es lo que yo considero, que hay formas de crearse nuevas organizaciones que permitan de alguna forma un respaldo efectivo, serio, oportuno para periodistas que están un poco en esta primera línea de riesgo respecto de sus casos de denuncia, en los casos de violencia contra periodistas, de estas amenazas que salen todo el tiempo, estos ataques que salen muchas veces por redes todo el tiempo. ¿Quién los defiende? Si no son sus amigos, olvídate. No hay una organización que esté de momento comprometida con eso. Y creo que sí hay formas de crearlas mientras haya el compromiso, mientras haya la decisión de tener ese respaldo, mientras tengas esa necesidad de hacer periodismo de verdad. Ya, no, me parece bien. De hecho, prácticamente es un borrón y cuenta nueva, Rick. Y sí, es lamentable, como él dice,
de que no existe esa unión o que no se ha buscado mejorar, se ha buscado prácticamente en quedarse justamente como una organización muy superficial, se podría decir, porque eso, como le digo, Totalmente. han comentado, más allá de un comunicado no pasa. Y bueno, para no quitarle mucho de su tiempo, para finalizar, No, tranquilo. me gustaría escuchar, no sé si, de toda su trayectoria, ¿cuál ha sido la noticia o cuál ha sido el reportaje que le ha tocado a usted y donde ha sentido más riesgo, donde ha sentido así, incluso se podría decir hasta que ha peligrado su vida, no sé, alguna experiencia que... Sí, no, no sé si a tal punto, pero sí creo que cuando uno siente el poder político, cuando sientes el poder político encima tuyo, con amenazas de juicios, con amenazas, ya estaban en auge las redes sociales, con ese tipo de cosas, cuando ves que a la gente que se involucró en una u otra denuncia no le va muy bien, me refiero a los denunciantes, ¿no? Y creo que ese es uno de los momentos cuando uno siente un poco más de riesgo. Para ponerte algún ejemplo, quizá justamente más o menos 2012, cuando comenzaron a salir todos los temas de corrupción, de la Revolución Ciudadana, entonces ahí, por ejemplo, hicimos reportajes sobre denuncias de todos estos aparatos de inteligencia, cosa que ha sido confirmada ya años después, pero para entonces te desmentían públicamente con cadenas nacionales, difamándote, descontextualizando absolutamente todo lo que se presentó en una serie de reportajes diciendo una cosa, pero para ellos era fácil coger, reeditar los videos y hacerte una especie de bullying público. Sin embargo, como uno sabe que está de alguna forma con la verdad en la mano, eh, dejas de alguna forma pasar el tiempo. Creo que ese es uno de los momentos que, que más desazón sentía, quizá un poco más el riesgo este de que te estén amenazando todo el tiempo, que te van a enjuiciar. Y bueno, y si veían que no te podían enjuiciar, para ellos era fácil sacar una cadena nacional difamándote y utilizando recursos públicos para hacer eso. Entonces, creo que esos fueron los momentos quizá de mayor riesgo. Ni siquiera en la época de Lucio Gutiérrez, cuando también presentamos algunas denuncias y cosas, habían amenazas contra el canal, de juicios, cosas. Pero bueno, había de alguna forma, el poder no estaba tan cooptado como estuvo durante los 10 años de Correa, ¿no? El poder no estaba manejado, el poder judicial enteramente, el poder político, el poder económico, incluso el poder mediático, porque tú debes haber leído y visto qué es lo que ocurrió realmente durante esos 10 años. Creo que eso fue complicado, o sea, saber que tienes al poder encima, que no sabes en qué momento te caen con un juicio, que lo hacían efectivo, en qué momento te caen con un expediente en la Superintendencia de Comunicación y lo hacían efectivo, en qué momento como se ven que no pueden hacerte ningún tipo de proceso penal, legal o incluso hasta civil, pues para ellos era fácil sacarte en una cadena difamándote y haciéndote quedar mal y como que supuestamente has mentido. El tiempo nos ha dado la razón. Todo lo que ha pasado durante los 10 años, lo que se dijo en su momento, el tiempo nos dio la razón. Los propios partidarios y militantes de ese momento nos han dado la razón. Y pues creo que esa es la satisfacción después. Creo que esos fueron los momentos de los más tensos quizá en este. ¿Y cómo eso para manejar la presión más que todo? Porque imagínense, hay gente que a veces por este bullying, justamente a veces es solo digamos, una comunidad, a veces tiende a romperse o no puede manejar esa presión. En su caso, usted me comenta justamente, fue prácticamente nacional, o sea, que tener canales, Total. tener Sí. todo encima. ¿Cómo usted puede manejar esa presión? Realmente, O sea, no te niego que era complicado por esos días porque la situación era compleja, uno tiende a caer hasta en depresión porque dices, o sea, no es fácil verte cada que se les ocurre en una cadena nacional diciendo cosas que además no son verdad, y descontextualizando absolutamente todo, pero
creo que lo primero, en algún momento yo pensé que debía quizá pedirme unos días libres y todo, pero creo que ese iba a ser el peor error. Lo principal es seguir haciendo lo tuyo, seguir convencido de lo que estás haciendo, seguir tranquilo de que estás haciendo bien, que además sabes perfectamente quiénes te enfrentan. O sea, son gente que eh, estuvo en el poder 10 años, muchos siguen en el poder. También ponerte a pensar lo que ha ocurrido históricamente, o sea, qué ha pasado en su momento ahora que se ha puesto vigente, también lamentablemente por temas de corrupción, pero por ejemplo en su momento con Bucaram, cuando nosotros denunciamos el tema de los costales de dinero, pues ellos estaban en poder, era difícil enfrentarse al poder. Después pasaron, quién estuvo afuera y quién siguió haciendo lo que hacía. Los periodistas seguimos haciendo periodismo. Y quien estuvo ostentando el poder, pues tuvo que irse 20 años del país por temas de corrupción. En el caso de la mochila escolar igual, en su momento, estoy hablando del 96. Más adelante, en el caso de Lucio Gutiérrez y todo eso, tú te enfrentabas en ese momento al poder. Cuando estaba Lucio Gutiérrez en el poder, nos enfrentábamos a gente que estaba queriendo manejar absolutamente todo y que tenía eso precisamente, el poder en sus manos, hasta que quisieron cooptar el poder en la Corte Suprema de Justicia. Y pues luego pasó eso, ¿y qué ocurrió? Ellos a hacer sus actividades, muchos bajados del poder, y nosotros seguimos haciendo periodismo. Yo, 26 años después, sigo haciendo lo mismo, sigo viviendo de mi sueldo, sigo haciendo lo que me gusta, para lo que eh, me siento útil y pues muchos de ellos han pasado por la cárcel, muchos de ellos han tenido que enfrentar procesos penales precisamente porque han utilizado mal el poder. Entonces yo creo que cuando tú te enfrentas a ese tipo de amenazas, lo primero es pensar que tú vas a seguir aquí. El poder se acaba en 4, en 10 o en 15 años, no sabemos, pero se acaba. El periodismo no. No, de verdad que es difícil, porque como usted dice, o sea, primero estás enfrentándote a la gente más poderosa del país. Segundo es, si bien tú estás en la razón, quizás ellos tienen el poder para hacer que muchas personas piensen eso. Y aún así, la satisfacción, me imagino, cuando tú ya ves tu trabajo y te das cuenta que tenías la razón. Y así mismo creo que esa es la contraparte, esa satisfacción ha de ser muy gratificante, o sea, darte cuenta de que, tu trabajo Sí, ha sí, sí. cambiado la historia incluso del país. O sea, créeme que es una de las razones por las cuales me moví yo justamente a estudiar comunicación. Incluso yo orientándome más hacia el periodismo, porque es esa sensación de poder sentirte parte de la historia de un país, de tu información puede cambiar el rumbo de un país. Ser parte de eso yo creo que es la sensación más gratificante, porque no solo te ayudaste a ti, sino que estás ayudando a toda una sociedad. Y en parte, como le dije anteriormente, le agradezco muchísimo, no solo por la situación actual, sino que en general, en todos estos años donde les ha tocado a ustedes estar, donde realmente las personas huyen, donde las personas esperan realmente nomás escuchar y ustedes se terminan convirtiendo en nuestros ojos y nuestra voz dentro de un lugar. Y créanme, de verdad, o sea, de mi parte, muchísimas gracias, estimado Fausto. Espero algún día poder compartir así mismo con usted más tiempo e incluso algún momento de ser posible compartir como colegas. De verdad. No, encantado, claro que sí, ojalá que sí. Es básicamente eso, ¿no? O sea, yo creo que en toda profesión tienes tus satisfacciones, seguramente para un médico curar a su paciente es satisfactorio, y para uno también ver que ha habido consecuencias. Yo siempre digo que el periodismo tiene que tener consecuencias, cualquier tipo de periodismo que hagas, científico, de investigación, o sea, todo lo que tú hagas como periodista tiene que tener alguna consecuencia, y es importante que esas consecuencias se vean porque si alguien se ha beneficiado de eso, para bien, alguien de la sociedad, creo que está
garantizado que lo que estás haciendo está bien. En esta semana precisamente denunciábamos un poco el tema de lo que ocurre en la ciudad de Quito. Y pues, bueno, que la alcaldía haya decidido separar a un montón de funcionarios que no estaban haciendo bien las cosas, porque el hecho de que los separe ya quiere decir que están aceptando al menos parte de la culpa, al menos parte de la responsabilidad, porque si yo no he hecho nada, no tengo por qué irme. Entonces, nuevamente, ¿a quiénes los han separado? A quienes estaban en el poder. Nosotros seguimos aquí. Nosotros vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo. Mientras lo hagamos bien, mientras hagamos convencidos, pues no nos van a mover del lugar en el que estamos haciendo nuestro periodismo. El poder va a pasar. Sí, de verdad que sí, de verdad que me ha dejado con algunas palabras así, y más que todo con el hecho de, como le digo, que es sentirse, estar enfrentando a grupos que prácticamente harían todo para amedrentarlo y que de repente incluso, si tú haces tu trabajo bien, como dices, tú puedes seguir tranquilo en tu mismo camino, realizando lo que te gusta, realizando con las mismas personas, mientras a otros les toca asumir las consecuencias. No, de verdad que ¿Ves? eso es algo también gratificante. Y de verdad, no, eternamente agradecido con usted, con su trabajo y así mismo el de todos los colegas. Estimado, no le quito más No, tiempo. chévere, Pablo, gracias a ti, gracias a ti y pues sí, ojalá nos encontremos cuando vengas acá, date una vuelta por el canal, ahí estamos, abiertos. No, sería excelente, créanme que conocer, Encantado. me encantaría muchísimo. De verdad, muchísimas Encantado, cuando gracias. te vengas avísanos. No, no, perfecto. Gracias, estimado Fausto, de verdad, Chévere. muchísimas gracias No, por a su ti tiempo. gracias. Que tengan un buen día.